síntesis de los cuerpos cetónicos, la continuidad de la oxidación de los ácidos grasos. Para ir recordando un poco, la oxidación de los ácidos grasos ha tenido varias etapas importantes. Hemos activado ácidos grasos, hay diferentes modalidades de acción. En todos los casos, producto final, acetilcoenzima A. Una fracción, una cantidad de acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, de tal manera que a través de esa situación podemos obtener también valores energéticos. Otra cantidad de acetilcoenzima A ingresa a las hepáticas para iniciar la síntesis de los cuerpos cetónicos, es decir, vamos a utilizar el sustrato inicial, que es acetilcoenzima A, para iniciar la cetogénesis. Vamos a obtener 3 cuerpos cetónicos, porque se denominan de esa manera cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos son los siguientes. Hay que ir tratando de aprender estos nombres: aceto, acetato, 3-hidroxibutirato, y finalmente tenemos un cuerpo cetónico que es acetón. 3 entonces: aceto, acetato, 3-hidroxibutirato y acetón. Bien, son los 3 cuerpos cetónicos. Veamos qué características químicas tienen, en qué grupo de sustancias, dependiendo del pH, se encuentran, cuál es la función de estos cuerpos cetónicos, por qué se van a sintetizar, cuál es la actividad bioquímica, cuál es el valor normal de concentración de los cuerpos cetónicos, cómo se transportan, de qué tejido a qué tejido, y cómo se van a ir transformando posteriormente en otra sustancia. Bien, entonces veamos la siguiente imagen. Esta imagen nos muestra en realidad la fórmula química de cada uno de los denominados cuerpos cetónicos, ¿sí? Aquí tienen lo que es aceto. Y bueno, el grupo aceto es esa fracción, y el acetato es esto. Solamente tenemos que recordar química, ¿no? Entonces, toda esta sustancia es acetato. Y bueno, aquí vemos una carga negativa, es que esto era un grupo funcional ácido, ha liberado un protón y nos quedamos con esa carga negativa. Por tanto, inicialmente esta sustancia es ácida. Por acción de la enzima 3-hidroxibutirato deshidrogenasa, acompañada de la coenzima respectiva, ya que es una deshidrogenasa, obtenemos esta otra sustancia, 3-hidroxibutirato. Como verán, si contamos de carbono 1, 2, en posición 3, está el hidroxilo. También es un ácido en origen porque se ha liberado un protón y se cargó de carga eléctrica negativa. Entonces, si vemos estas dos sustancias, decimos que son ácidas. Es decir, si la pondríamos en un medio acuoso y valoramos el pH, nos va a dar un pH ácido por debajo de 7. Por otro lado, el acetoacetato se descarboxila. Vean, este grupo funcional se libera como dióxido de carbono. No hay enzimas, es una reacción inmediata, por tanto da lugar a la acetón, lo que diríamos una 2-propanona en realidad en cuanto a su nomenclatura. Bien, entonces esa es la relación que existe entre estos 3 cuerpos cetónicos. Indicarles que son ácidas estas sustancias, que si se incrementan en mayor concentración, corremos el riesgo de que se modifique el pH del medio interno y va bajando por debajo de 7.4, en primer lugar. En segundo lugar, estas sustancias sintetizadas
en las células hepáticas y las podemos transportar mediante el torrente circulatorio con destino a los tejidos extrahepáticos. ¿Para qué en tejidos extrahepáticos? Porque en los tejidos extrahepáticos se los utiliza como combustible. Es decir, que estas sustancias tienen la particularidad de transformarse en su degradación en otra sustancia que ya la conocemos y se denomina acetilcoenzima A nuevamente, y en esta circunstancia va a liberar valores de energía ATP. Por esa razón es que solemos decir que son combustibles de importancia para los tejidos extrahepáticos. Bien, iremos complementando esto en una siguiente diapositiva. Esta vía o esta presentación de imagen está mostrando un resumen en inicio de la oxidación de los ácidos grasos. Vamos a marcarlo dentro de unas líneas. Ven ustedes acetilcoenzima A que va ingresando al ciclo de Krebs. Todas estas etapas han correspondido a la oxidación, a la beta oxidación. Resultado final o producto final, acetilcoenzima A. Pero esta acetilcoenzima, otra cantidad de acetilcoenzima A, ingresa, vean, síganme con la flechita, para transformarse en 3-hidroximetilglutarilcoenzima A, un nombre largo, ¿no? Se resume como HMG coenzima A, que vamos a ir viendo en el metabolismo del colesterol. Por lo pronto nos quedamos con esta sustancia intermedia y que por la acción de una enzima liasa, pues miren en qué se transforma. Se transforma en acetoacetato. Por actividad de la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa se transforma en 3-hidroxibutirato. No está escrita la acetona aquí, pero se entiende lo que ya explicamos en forma inmediata, espontánea. Se libera este carboxilato como dióxido de carbono y estaríamos obteniendo, por otro lado, la sustancia denominada acetona. Bien, entonces, esta es una relación de la cetogénesis con la oxidación de los ácidos grasos mediante la molécula denominada acetilcoenzima A. Bien, ahora en esta otra imagen, bueno, entonces queremos ahora entender la importancia de los cuerpos cetónicos y, bueno, ¿por qué se requieren en determinadas circunstancias una mayor cantidad de cuerpos cetónicos? Bien, entonces, recordando nuevamente de que a nivel hepático se realiza la oxidación y se realiza la cetogénesis, y que una vez que a partir de acetilcoenzima A obtenemos los cuerpos cetónicos, se transportan en la sangre. Y tenemos dos opciones. Una opción, una cantidad de cuerpos cetónicos que se eliminen de nuestro organismo por vía renal y por vía pulmonar. Otra cantidad de cuerpos cetónicos que sea transportado a los tejidos extrahepáticos. Bien, entonces veamos qué acontece, ¿verdad? Los cuerpos cetónicos que se eliminan por vía renal son dos, tomen nota, 3-hidroxibutirato y acetoacetato. Solo esos dos se eliminan por vía. La acetona se elimina por vía pulmonar. Es una sustancia volátil,
de tal manera que podemos, durante la exhalación o cuando hablamos, podemos eliminar acetón. No se elimina por vía renal, se elimina por vía pulmonar. Bien, esto en condiciones biológicas, es decir, durante una producción de 0,6 milimoles de cuerpos cetónicos por litro de sangre. ¿Sí? Un valor aproximado, un valor de referencia que ciertamente es variable con criterios de estandarización de un laboratorio a otro, pero ahora no estamos en esa discusión, estamos tomando una referencia, 0,6 milimoles por litro de sangre. Es muy poquito, es baja la cantidad que logramos generar como cuerpos cetónicos. Y bueno, de estos una cantidad se elimina, ¿no? Y otra cantidad de cuerpos cetónicos, pues que miren en los tejidos extrahepáticos, se transforman, vean ustedes, en acetilcoenzima A. Interesante. Nuevamente a acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs. ¿Y qué ocurre en el ciclo de Krebs? Ya hemos aprendido, ¿verdad? De las deshidrogenasas, la FAD, la NAD, que forman equivalentes reductores. Estos equivalentes ingresan a la cadena respiratoria y mediante su conexión con la fosforilación oxidativa, pues son liberadores de moléculas de ATP. Por eso decimos cuerpos cetónicos son combustibles, porque de esta manera pueden también generar energía. Entonces, tomamos en cuenta. Ahora, si alguien se está preguntando y decir, ¿pero qué pasó con la energía de los carbohidratos? Bueno, esa energía es temporal. Los carbohidratos se agotan. Por esa situación es que hemos tratado de entender que se realiza la degradación de glucógeno. Si esto ya no es suficiente, se realiza la gluconeogénesis. Si hay agotamiento de carbohidratos y que ya no son sostenibles, la pregunta siguiente es, ¿cómo entonces mi nivel celular tiene disponibilidad de energía ante un agotamiento de carbohidratos? Podría suceder en un ayuno prolongado, en un estado de inanición, podría suceder en un paciente con diabetes. Por ejemplo, el paciente diabético tiene tanta azúcar, pero no la utiliza, ¿verdad? No puede disponer de energía de ese nivel. Entonces, ¿cuál es la siguiente necesidad? La siguiente solución: movilización de los lípidos desde el tejido adiposo, es decir, que los triglicéridos se rompan en glicerol y en ácidos grasos. Mayor cantidad de ácidos grasos, mayor cantidad de acetilcoenzima A, mayor cantidad de cuerpos cetónicos que vayan ingresando a este ciclo de Krebs para dar lugar a la formación de energía complementaria para la sostenibilidad bioquímica, sostenibilidad del trabajo muscular y pues de muchas otras funciones fisiológicas en nuestro organismo. Ese es un aspecto muy importante entonces cuando hablamos de que los cuerpos cetónicos son también denominados combustibles del nivel celular. Bien, bueno, entonces esa aclaración en cuenta. Ahora, esta es una imagen en la que lo único que estamos viendo es lo que hemos explicado anteriormente, la relación de transporte de cuerpos cetónicos desde el nivel hepático con destino a un tejido extrahepático, que en este caso es el tejido muscular. Y como vemos aquí, ha sucedido la beta oxidación y hemos obtenido acetilcoenzima A. Y miren, se ha formado el acetoacetato, el 3-hidroxibutirato, por supuesto la acetona, pero la acetona no va a ir al nivel muscular, directamente lo vamos a exhalar por fuera de nuestro organismo.
¿sí? Entonces, estas dos sustancias que se transportan al nivel muscular, miren lo que ha pasado, una serie de cambios para dar nuevamente acetilcoenzima A y esta acetilcoenzima A ingresando al ciclo de Krebs del tejido muscular. De esta manera, entonces, se va a ir también obteniendo energía de esta transformación a partir de el ingreso de acetilcoenzima a los tejidos extrahepáticos. Bien, se les recomienda revisar, repasar y tratar de mantener diversos nombres. Para eso se les recomienda memorizar tal vez un poco los nombres, cerrar su libro, dejar pasar unos minutos, volver a tratar de recordar y lo que olvidaron vuelvan a revisar en la literatura, cosa que vayamos refrescando, si vale el término, sobre aquellas palabras y términos necesarios que podamos retener, ¿verdad? Bien. Por tanto, la cetogénesis tiene que estar regulada. Y cuando hablamos de que tiene que estar regulada, pues entonces tenemos que relacionar tres etapas principales que controlan en realidad la cantidad de grasos que ingresen a la beta oxidación, que controlen en la beta oxidación por parte de enzimas y que también existe un control o regulación por parte del ciclo de Krebs. Veamos entonces tres de regulación aportados prácticamente por la vía metabólica. Primera regulación en el tejido adiposo. En el tejido adiposo están almacenados los triacilgliceroles. Aquí tiene que ocurrir la lipólisis es la degradación o es la hidrólisis de los triacilgliceroles, es decir, por acción de la hormona lipasa sensible a hormonas inicialmente que se rompan los enlaces químicos y se libere glicerol por un lado, ácidos grasos por otro lado. Entonces, esta etapa de la lipólisis es un regulador de la cantidad de ácidos grasos libres que se transporten con destino al tejido hepático. Es decir, en otras palabras más simples, ¿qué cantidad de ácidos grasos se requiere en el hígado para iniciar una beta oxidación? Esto está en dependencia en las necesidades hepáticas y, por supuesto, en las necesidades de los tejidos extrahepáticos. Primera etapa de regulación a cargo de la lipólisis en el tejido adiposo. Una vez que han estado disponibles los ácidos grasos libres, los transportamos mediante la sangre. No se olviden ácidos grasos libres más albúmina. La proteína es la que atrapa los ácidos grasos para poder llevarlos hasta el nivel hepático. Y aquí tiene que realizarse la beta oxidación. Pero un control riguroso es a partir de carnitina palmitoil transferasa de tipo 1. La enzima que nos ha permitido, si recuerdan, unir el ácido graso con la carnitina. Entonces, ese es un control exigente, porque qué cantidad de ácidos grasos se unirán a qué cantidad de carnitina suficientes, ¿verdad?, para que después se inicie la beta oxidación. Entonces, en la etapa 2, a nivel hepático, la regulación por parte de la carnitina palmitoil transferasa 1. Etapa 3 de regulación, seguimos regulando una etapa después de la otra. Exigencia necesaria regulación por parte del ciclo de Krebs. ¿Cuánto de acetilcoenzima A debe ingresar al ciclo de Krebs? La necesidad está en la demanda celular, como siempre, pero ahora considerando que es una vía anfibólica entre lo que es la síntesis y lo que es la degradación de las sustancias. En esa necesidad, pues no puede ingresar baja cantidad o muy elevada cantidad de acetilcoenzima. Entonces, el control está dado por el propio ciclo de Krebs. Y por supuesto,
va a controlar también asimismo la cetogénesis, porque solo lo que se necesite de acetilcoenzima A ingresará al ciclo de Krebs y lo que no se ha utilizado se desvía a cetogénesis. Bien, entonces esas son las tres etapas de regulación de la denominada oxidación en general de los ácidos grasos en relación a lo que implica el término de la cetogénesis. Bien, vamos a ir ahora revisando son aspectos concretitos sobre la oxidación de los ácidos grasos y que si hay una alteración durante el proceso de la oxidación de los ácidos grasos, ¿con qué manifestaciones bioquímicas y clínicas se caracterizan este tipo de problemas? Entonces, lo primero que vamos a enunciar en forma general es que el deterioro, ahí vamos a subrayar, el deterioro de la oxidación de los ácidos grasos va acompañado de hipoglicemia. 2, una acumulación de lípidos acompañado de debilidad muscular. Entonces, ¿qué significa esto en realidad? ¿Por qué hipoglicemia? La primera pregunta de ustedes. ¿Por qué? Pero estamos hablando de ácidos grasos. ¿Por qué ahora usted habla de glucosa? Bueno, hay una respuesta. Primero anunciaremos las causas. Deterioro de la oxidación de los ácidos grasos. Tiene varias causas. Una de las causas es la deficiencia de carnitina. Durante una hemodiálisis, por ejemplo, como se hace un arrastre de líquido, de agua y de sustancias que deben eliminarse por este medio, tenemos el riesgo de eliminar mayor cantidad de carnitina, ¿no? Si eliminamos mayor cantidad de carnitina, hacemos un arrastre, entonces eso tiene una consecuencia. Deteriora la oxidación de los ácidos grasos. Otro aspecto es una deficiencia de carnitina en el recién nacido, de bajo peso, tal vez con desnutrición, la madre tal vez ha estado en etapa de desnutrición durante el embarazo, entonces poca carnitina. La carnitina es muy importante para transportar el ácido graso hacia la matriz mitocondrial, para ingresar a la beta-oxidación. Otra causa, la deficiente actividad catalítica a nivel hepático de carnitina palmitoiltransferasa 1. Otra situación es la deficiente actividad catalítica de carnitina palmitoiltransferasa de tipo 2, tanto en el hígado como en el músculo. Entonces, todas estas causas han dado pues lugar a esta consecuencia. ¿Y cómo vamos a entender entonces el deterioro de la oxidación? ¿Qué se entiende por deterioro? Veamos. Un ejemplo supuesto solamente vamos a proponer de tipo aritmético. Normalmente estoy imaginando que debo oxidar 100 moléculas de ácidos grasos. Normalmente entran a la beta-oxidación y todos los procesos. Pero cuando hay un deterioro por cualquiera de estas causas, ya no oxido 100, oxido solo 50. Y hay de 50 que no se oxidan. A eso estamos llamando deterioro. Oxidamos menor cantidad de ácidos grasos. Entonces se oxidaron solo 50 y ya, siguió su paso. ¿Y qué hacemos con estos otros 50 que sobraron? Entonces no podemos almacenar, no podemos liberarlos directamente para eliminarlos del organismo. Lo único que nos queda con el bioquímico es que se esterifiquen, se unan nuevamente al glicerol y nuevamente restituyan triglicéridos. Ahora, ese es un punto. Esa acumulación de triglicéridos aquí está expresada.
acumulación de lípidos, por esa razón. Y bueno, si se acumulan más lípidos, tenemos menos aporte energético a nivel muscular, ¿no es cierto? Porque ahora ya no hay tantos cuerpos cetónicos, entonces debilidad muscular. ¿Por qué la hipoglicemia? Ocurre que estos 50 excedentes ácidos grasos se han unido al glicerol. Pero ese glicerol estaba destinado a ingresar a la gluconeogénesis para sintetizar glucosa y mantengamos un valor de glucosa. Pero ahora, como hemos hecho una pérdida de gliceroles que se han unido a estos ácidos grasos, entonces no se convierte el glicerol en glucosa en la gluconeogénesis. Por tanto, disminuye el valor de azúcar y se manifiesta una hipoglicemia. Entonces, estas explicaciones son preguntas clave en el examen. Tomen en cuenta. Bien, avancemos. Hay otras enfermedades relacionadas con alteración de la oxidación de los ácidos grasos. Y bueno, esto en sí ya hemos explicado. Y hay una enfermedad que tiene el nombre de enfermedad del vómito jamaiquino. Se llama así la enfermedad. Es que ocurre que en determinadas ocasiones accidentales en el Mediterráneo, en África, en algunos países de Latinoamérica, como México, Colombia, República Dominicana, por ejemplo, tienen unas plantas muy especiales que se llaman aquí. Y estas plantas, en su fruto inmaduro, poseen una toxina que se llama hipoglicina. En realidad es un veneno, que si realmente comemos ese fruto, entonces desactiva a la acilcoenzima A deshidrogenasa. Por tanto, se inhibe totalmente la beta oxidación. Es como un deterioro, hipoglicemia, acumulación de lípidos, debilidad muscular, en este caso, ¿no? Entonces, veamos esta imagen. Estos son los frutos de esta plantita, vean, muy llamativas y, bueno, explica que estos frutos deben madurar para ser consumidos, porque los cocinan y los cuecen, qué sé yo. Pero si son inmaduros, no han madurado, contienen este tóxico o veneno. Entonces, este arbusto, que es casi como un arbolito, se llama aquí, ¿no? Entonces, bueno, es lo que es la hipoglicina. Esta es una fórmula química de la hipoglicina, como verán ustedes. Y esto entonces genera una desactivación de esta enzima deshidrogenasa. Bien, ese es un problema. Otro problema que puede presentarse es una aciduria dicarboxílica. En la orina empezamos a eliminar mayor cantidad de ácidos dicarboxílicos. Recuerden que los ácidos dicarboxílicos los encontramos principalmente en el ciclo de Krebs y que si los vamos perdiendo más por vía renal podría dificultar, ¿verdad?, el proceso del ciclo de Krebs. ¿Dónde se ha originado este problema? Pues hemos visto una omega, donde el extremo metilo cambia a hidroxilo, a aldehído, a ácido, y algunos de esos ácidos, como el ácido succínico, ingresaba al ciclo de Krebs. En este caso, si es mucha la producción, entonces pues se van eliminando por vía renal. La orina es más ácida y podría generar un cambio también de pH de medio interno. Otro problemita es la enfermedad de Repso. Es un trastorno neurológico porque se acumula un ácido de cadena larga denominado ácido fitánico, muy incompleto en su proceso de oxidación y se acumula en las membranas celulares relacionadas a las células nerviosas y bueno, genera una serie de trastornos neurológicos. Otro es el síndrome de Zellweger. Este síndrome es muy típico.
hay una falta hereditaria de peroxisomas. Hay personas que en su nivel celular no tienen peroxisomas, por tanto no pueden oxidar ácidos grasos de cadena larga de 20, de 22, 4 átomos de carbono, y por supuesto pues no pueden liberar ácidos grasos de 8 átomos de carbono para concluir con la beta oxidación. Y también se acumulan ahí por las células nerviosas, y esto va a generar esta acumulación de anomalías de ácidos, pues genera síntomas neurológicos, ¿verdad? Entonces, estos peroxisomas ya no los disponen algunas personas, ¿no? Bien, esto hemos visto, y para ya ir finalizando, hablemos ahora de los cuerpos cetónicos. Bien, genera varios cambios bioquímicos la presencia de cuerpos cetónicos. Principalmente va a generar cambios del pH del medio interno, presencia de estas sustancias en forma anormal en la orina del paciente, siempre y cuando estemos hablando de un paciente en condiciones de patología como es la diabetes. Voy a remarcar que en condiciones fisiológicas que ya hemos enunciado, se eliminan cuerpos cetónicos acetato, 3-hidroxibutirato por vía renal, ¿verdad? Pero las cantidades son ínfimas, tanto que una tira reactiva, cuando se introduce a una muestra de orina, no muestra la presencia de los cuerpos cetónicos. Repito, es una cantidad tan reducida, tan ínfima, pues que no es relevante el que no estén presentes. No es que no están presentes, sino es tan pequeña la cantidad que la tira reactiva no tiene la capacidad de poder detectar esa cantidad tan reducida. Sin embargo, si el paciente tiene diabetes, sí tiene la probabilidad de eliminar cuerpos cetónicos en mayor cantidad en su orina, junto con la orina. La tira reactiva introducida en esa muestra sí nos muestra grado de positividad por la presencia de estos cuerpos cetónicos. Bien, por tanto, este paciente puede pues manifestar una cetoacidosis, ahí como está escrito. Y esta cetoacidosis en realidad se refiere a estos dos términos. La cetonemia, donde se muestra que hay mayor cantidad de cuerpos cetónicos en sangre. La cetonuria, la presencia de cuerpos cetónicos en la orina del paciente. Un cambio, ¿no?, de pH del medio interno, una cetosis, de tal manera que en general este paciente está manifestando una cetosis. Siempre aclarándoles que no se puede decir el paciente está enfermo de cetoacidosis. No, el paciente está enfermo con diabetes. Tiene varios cambios bioquímicos, cambios fisiopatológicos, cambios, bueno, diferentes. Nosotros no estamos estudiando esos cambios. Estamos abocándonos concretamente a un cambio químico que ocurre en este paciente. ¿Bien? Y bueno, entonces puede también hablarse de un estado de inanición que se parece mucho a la diabetes que estamos recordando, caracterizados por un agotamiento de carbohidratos y movilización de ácidos grasos libres, y también pues se ha mostrado muy propiamente diabetes de tipo 2. Bien, ahora recordar lo siguiente. 0,6 milimoles de cuerpos cetónicos por litro de sangre, valor fisiológico normal. Puede subir por más de 0,6, un 0,8 si es leve, más de 1 milimol por litro cuando ya es más grave la situación. El cambio de pH, se corre el riesgo del cambio del pH del medio interno porque estos cuerpos cetónicos son ácidos, ¿no? Y si cambia el pH del medio interno, pues ya sabemos que es un riesgo para la vida del paciente. Los cambios son drásticos, hay mucha modificación química, modificación de enzimas, en fin, muchas situaciones que ya anteriormente hemos ido explicando.
En esta situación, entonces, se considera tanto en la inanición, tanto como en el paciente diabético, esta cetoacidosis. Bien, ahora siempre les hago una pregunta que no logran responderme, ¿verdad? Y yo les digo, fundamento de la cetonuria. Es decir, ¿por qué hay cuerpos cetónicos en la orina del paciente? O fundamento de la cetoacidosis. ¿Por qué también incrementaron los cuerpos cetónicos en sangre que están siendo transportados a los tejidos extrahepáticos? ¿Verdad? Hace rato hemos indicado que el paciente diabético es muy particular. No puede usar sus carbohidratos por la razón de que o no produce insulina o no hay receptores para insulina. Entonces el azúcar está elevado, no produce energía porque no se pueden activar aquellas vías en que normalmente debería dar lugar a la producción de ATP. Por tanto, es como si hubiera un agotamiento de carbohidratos, entonces hay una movilización de lípidos, disponer de más ácidos grasos, consecuentemente se activa más la beta oxidación y genera mayor producto de acetilcoenzima A. Mayor cantidad de acetilcoenzima A ingresa a la cetogénesis y producimos mayor cantidad de cuerpos cetónicos que vamos a ir acumulando a medida que se active mucho más el tema de la oxidación de los ácidos grasos. Bien, esa es la forma en que se debe fundamentar una cetoacidosis. Bueno, ¿y por qué cetonuria? Bueno, pues como se tienen que eliminar por vías dos cuerpos cetónicos, pues estamos eliminando una mayor cantidad en orina que puede ser detectable por el método de análisis respectivo. Bien. Por otro lado, también puede haber una cierta cetosis en situaciones que no son patológicas, como es pacientes que tienen alto contenido de grasa o pacientes después de un ejercicio intenso, después de concluir un partido de fútbol, concluir, no sé, un partido de básquet. Si éramos a pacientes inmediatamente tomarse una muestrita de orina, evidenciaríamos que sí hay presencia de cuerpos cetónicos. ¿Qué ha pasado en el deportista? Un agotamiento del uso de carbohidratos, el ejercicio es intenso, todavía requiere de energía. Ahora hemos aprendido que la otra forma de obtener energía es a través de la oxidación y a través de la cetogénesis. Entonces podría subir ligeramente la cantidad de cuerpos cetónicos tanto en sangre como en la orina del paciente. Bien, eso en cuanto entonces a los cuerpos cetónicos que aumentaron de concentración y en su vía metabólica en el caso de una inanición o un paciente con diabetes. Bien, bueno, con eso hemos concluido este material. Personalmente para mí es muy interesante estudiar oxidación de ácidos grasos. Es el tema más interesante que nos permite aprender bastante sobre comportamientos químicos, especialmente en condiciones fisiológicas y en condiciones como es el tema del paciente con diabetes. Bien.